hacer la invitación para los días jueves. ¿Qué tenemos los días jueves? Enseñanza, estudio bíblico, ¿verdad? Gloria sea al Señor. Así que están todos invitados a venir a la casa del Señor a aprender todos juntos de la palabra del Señor. Gloria a Dios. Evangelio según San Juan, capítulo 5 y el versículo 30 en adelante. Cuando tú lo tengas me dices un amén. Amén. Aleluya. Vamos a leer la palabra del Señor. Aleluya. ¿Alguien puede dar gloria a Dios? Bendito el Señor. Bienvenidos sean también aquellos que, todos ustedes que vencieron, ¿verdad? Y están en este lugar, no se dejaron ganar ni robar la bendición del Señor, ¿verdad? Amén. Aleluya. Vamos a dar lectura a la palabra del Señor, honrando al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu que está entre nosotros este día. Amén. Dice la palabra del Señor en el versículo 30: no puedo yo hacer nada por mí mismo. Según oigo, así juzgo, y mi juicio es justo. ¿Por qué? Porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Si yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio no es verdadero. Otro es el que da testimonio acerca de mí. Y sé que el testimonio que da de mí es verdadero. Vosotros enviasteis mensajeros a Juan, y él dio testimonio a la verdad, pero yo no recibo testimonio de hombre alguno, mas digo esto para que vosotros seáis salvos. Él era antorcha y ardía y alumbraba, y vosotros quisisteis regocijaros por un tiempo en su luz. Mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan, porque las obras que el Padre me dio para que cumpliese las mismas obras que yo hago, dan testimonio de mí, que el Padre me ha enviado. También el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Nunca oí su voz, ni habéis visto su aspecto, ni tenéis su palabra morando en vosotros, porque a quien Él envió vosotros no creéis. Cierre sus ojos donde está y digamos: buen Padre y Dios, te damos gracias por este día, Señor, por el privilegio de estar en tu casa. Gracias a Dios te damos desde ya por el consejo de tu palabra. Hoy, Señor mío, quiero que tomes control absoluto, Señor, de mis palabras, de todo aquello que vamos a hacer, de lo que vamos a decir en este lugar, para que sea de bendición, Señor, a cada uno de aquellos que van a escuchar hoy este mensaje. Quédate en control, Espíritu Santo de Dios, de cada uno de nosotros en este lugar. Desde ya te damos gloria, te damos honra, en el nombre de Jesús. Amén. Tome su lugar, amado hermano, en este momento. Aleluya. Bendito sea el Señor. Amén. Gloria a Dios. Sean bienvenidos todos una vez más. Amén. Me gozo en gran manera de estar con ustedes en este lugar. Dios bendiga a todos los que dispusieron honrar al Señor con su tiempo. Pero ahora bien, ya que estamos en este lugar, también pues voy a pedir, como siempre lo hago, de pedirle a usted de que pues seamos reverentes al Espíritu Santo de Dios, porque Él es el que está en este momento ya al frente, ministrando este mensaje, ministrando esta palabra que hoy Dios va a traer a nuestra vida. Gloria a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Amén. Preciosa palabra que hemos leído hoy en este día. Y el tema de este día es una pregunta muy importante que todos nos hemos hecho. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Amén. Aleluya. Refiriéndose a la voluntad de Dios para
de parte de nosotros hacia Él. ¿Qué es lo que a Dios le gustaría que nosotros hiciéramos? ¿Qué es lo que nosotros necesitamos hacer para agradar a Dios? Y hemos leído en el Evangelio según San Juan capítulo 5 y el versículo 30, la palabra del Señor. Yo creo que, hermanos míos, todos los que hemos venido y hemos conocido a Cristo Jesús, hemos entregado nuestra vida al Señor, hemos comenzado en un primer amor, con una ilusión, con el deseo de servir al Señor, con el deseo de seguirle. Cuando nosotros iniciamos, comenzamos así. Y siempre, yo no sé si tú, pero muchos quizás nos hemos hecho la pregunta: ¿qué debo de hacer para agradar a Dios? ¿Sabes por qué? Porque ese es el anhelo de cada cristiano. Amén. Que viene el Señor de agradar a Dios primeramente, de caminar con aquel cuidado de no lastimar su corazón, amén, de agradarle y de ser siempre quizás el mejor hijo, el hijo modelo, ¿verdad? Amén. Aleluya. Amén. Pero eso es, hermanos míos, cuando nosotros comenzamos a conocer de Dios, cuando nos convertimos en hijos de Dios. Esa es la preocupación número uno de nosotros. Amén. 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 Pero debemos de hacer las cosas, de dejar de hacer las cosas para agradar a Dios en primer lugar. Las cosas, óigase bien, tenemos que dejar de hacer las cosas que nosotros estábamos o estamos acostumbrados a hacer. Ese es el primer paso para aquel hijo que quiere agradar a Dios. Porque como hemos leído en San Juan capítulo 5 y el versículo 30, donde dice la palabra del Señor: porque no busco mi voluntad, sino la del que me envió. Amén, aleluya. Entonces, es indispensable que en nosotros haya un cambio, haya un giro. Yo sé de que estoy hablando de algo muy difícil. ¿Sabe por qué? Porque por mí pasó. Cuando yo entregué mi vida al Señor fue un proceso, y un proceso, hermanos, largos, en los cuales, déjame decirte también, y lo voy a decir para la gloria de Dios, en los cuales en ese proceso yo tuve caídas. Amén. Yo, hermanos míos, muchas veces quizás tropecé. Con esto te quiero decir que muchas veces desagradé a Dios. Pero, ¿sabes lo bueno de todo? Es que nosotros reconocemos que hemos fallado a Dios y no nos quedamos ahí. Amén. Sino que nos levantamos y decimos nuevamente: yo tengo que continuar. Porque esto, hermanos míos, no es solamente del que comienza, sino de que el que termina también su carrera en este mundo. Amén. Pero con esto quiero decirte de que no va a ser fácil agradar a Dios, porque en primer lugar tenemos que dejar de agradarnos a nosotros mismos. Amén. Tenemos que dejar de agradar, óigase bien, a aquellas personas que nos rodean y nos quieren desviar de ese, hermanos míos, deseo que nosotros tenemos, el de agradar a nuestro Dios. Amén. Y Cristo Jesús dijo: no puedo yo hacer nada por mí mismo. No puedo hacer nada por mí mismo. Es decir, yo de ahora en adelante, como Pablo dijo, no vivo yo. Ahora Cristo vive en mí. Amén. Entonces nosotros, hermanos míos, estamos viendo el ejemplo del Maestro, de Cristo Jesús, que Él comienza y dice: yo no hago ya nada que a mí me agrade. En otras palabras, eso es lo que Él está queriendo decir. Dice que yo no vengo a hacer mi voluntad, ni mucho menos, dice que en otras palabras, la voluntad de otra persona. No quiero yo agradar a nadie más, sino que mi anhelo y mi necesidad es de agradar al Padre, al que me ha enviado. Amén. Y quizás, óigase bien, se le puso difícil en algún momento, porque eso de agradar solamente a Dios no es fácil, porque tengo que dejar a un lado muchas cosas. Tengo que dejar a un lado, hermanos míos, los amigos que siempre he tenido. Recuerdo yo que cuando comencé en los caminos de Dios,
querer agradar a Dios. Sabía que tenía que agradar a Dios, pero había un problema y muy grande, que yo quería seguirme relacionando con los mismos amiguitos. Aleluya. Aquellos que estaban acostumbrados a que yo el fin de semana pasaba con ellos viernes, sábado y domingo, pero no adorando a Dios, sino que tomando licor. Oiga, hermanos míos, y esa fue mi primera y gran lucha que yo tuve como cristiano, porque quería agradar a mis amigos y quería agradar a Dios. Cuando la palabra del Señor dice en Santiago 4 que no se puede agradar al mundo y agradar a Dios. Dice que el que es amigo con el mundo se constituye automáticamente en enemigo de Dios. Amén. Y eso era lo que yo estaba haciendo con mi vida. Quería seguirme complaciendo a mis amigos, pero quería también complacer a Dios. ¿Qué comunión tiene la luz con las tinieblas? Ninguna. Entonces es necesario de que nosotros, que estamos en este proceso, porque es un proceso, hermanos. Así que voy a hacer el paréntesis y le voy a decir de que no se desesperen, que no se decepcionen. Simplemente tratemos de nosotros de exponerle a Dios nuestro problema. Amén. Él lo va a entender, Él nos va a ayudar. Amén. Y más adelante vamos a ver cómo es que Dios nos va a ayudar. Gloria sea a Dios. Amén. Así que nosotros, mire, dijo Cristo Jesús, yo no me mando solo, en otras palabras. Me sujeto a la voluntad del que me envió. Amén. Y eso no es fácil. Porque mira, ahí en Lucas 18:28 dice, bienaventurado el que oye y el que obedece mi palabra. Amén. Entonces, cuando hablamos de sujetarnos a la voluntad de Dios, estamos hablando de que vamos a obedecer y que vamos a caminar conforme lo que se nos predica en la iglesia, que esa es la voluntad de Dios. La palabra del Señor está siendo expuesta en todo el mundo todos los días. Pero ahora bien, los que predicamos, los que hablamos la palabra de Dios, tenemos doble responsabilidad. Pero usted también tiene parte de esto, y es en obedecer lo que está conforme a la palabra del Señor. Amén. Y aquellos que predicamos, gloria a Dios. Aleluya. Y aquellos que predicamos tenemos doble compromiso. Porque predicador, tú que predicas, predícate a ti mismo. Y tú que escuchas, obedece también. Eso es lo que Dios habla en otras palabras. Gloria a Dios. Esto, hermanos míos, no se trata de decir que yo hago la voluntad de Dios, porque dice la palabra, lo que hemos leído, de que hay alguien que da testimonio de lo que yo soy. Allá más adelante vamos a ver quién es el que da testimonio de lo que yo soy. Aquí Jesús estaba diciendo, yo gloria de hombre no recibo. Yo sé que lo que estoy haciendo. Pero hay alguien que va a garantizar, alguien que va a sellar y va a probar cómo yo estoy conduciéndome. Eso, hermanos míos, es muy importante, porque me está diciendo de que no es solamente lo que yo digo, sino que es también mis hechos. Aleluya. Publicaba en esta semana en el Facebook que si mi mensaje no es con testimonio, mis palabras son vacías. Estamos hablando, hermanos míos, de que es importante, óigase, lo que cada uno de nosotros hacemos. Porque hay ojos que están a nuestro alrededor. Dice la palabra que somos cartas leídas. Amén, aleluya. Hay personas que van a decir, hombre, sí, yo le creo que Dios lo ha cambiado, que lo ha transformado. ¿Por qué? Le va a decir, porque ya no vive como antes. Pero si yo sigo viviendo, amigo, ¿usted cree que mis amigos me hubiesen creído si yo les predico la palabra en ese tiempo? Se burla el enemigo de nosotros. Y dice, pero ¿y de qué me está hablando? ¿De que vaya a la iglesia? ¿Qué testimonio tienes tú? Jesucristo tenía un testimonio intachable. Y decía, porque yo no he venido a agradarme, ni mucho menos he venido a agradar a nadie más. Yo, dijo Cristo Jesús, he venido a agradar al que me envió.
Y déjeme decirle de que usted que ha recibido a Cristo Jesús en su corazón, ha sido llamado hijo de Dios. Al igual que Jesús es hijo de Dios, solamente de que Jesús es mayor que nosotros, gloria a Dios. Pero tenemos que cuidar nuestro testimonio para que nosotros mismos podamos, óigase bien, ganar almas para el reino de los cielos. Porque ese es uno de los propósitos que nosotros tenemos que tener muy claros en nuestra vida. Usted está en este lugar para aprender, para agradar a Dios, para alabarle, sí, pero también tenemos que nosotros transmitir el mensaje de salvación. Tenemos que nosotros, ¿sabe por qué? Porque de eso se agrada a Dios. Amén. Ese es el agrado de Dios. Esa es la voluntad de Dios. Dice la palabra que Él no quiere que nadie se pierda. Entonces, hermanos míos, nosotros en primer lugar tenemos que nosotros decir y tal vez imitar también a Jesucristo con esta palabra cuando dijo, porque no busco mi voluntad, en el versículo 30, sino la voluntad del que me envió, y aclara la del Padre. Yo no sé si tú tienes claro en tu vida cuál es la voluntad del Padre para ti. ¿Cuál es la voluntad del Padre para tu familia? La voluntad del Padre para aquellos que te rodean. ¿Qué estamos haciendo nosotros? Esto no es lo que yo digo que soy. Hay alguien que va a testificar y muchas veces lo hará sin que tú lo publiques. Muchas veces lo hará sin que tú te encargues de promoverte. Alguien va a decir, como alguien dijo, este es hijo de Dios. Alguien va a decir, este es seguidor de Cristo, como le dijeron a Pedro en un momento. Tú te pareces tanto a él. Tú eres uno de ellos. Amén. Wow, qué precioso fuera de que en nuestro entorno, en el área donde nos movemos, nos señalaran por ser hijos de Cristo Jesús, seguidores de Cristo Jesús, hijos de Dios. Sería eso, hermanos míos, lo más espectacular, lo más fabuloso y agradable ante los ojos de Dios. Ahora bien, la pregunta es que ¿cómo nos están calificando los que están a nuestro alrededor? Eso es muy importante, que nosotros nos detengamos a ver, que nosotros oigamos lo que comenta la gente. Mira, yo creo que Dios va a permitir cosas que quizás en el momento te pueden quizás hacer sentir mal. ¿Sabes por qué? Porque quizás muchas veces nosotros no hacemos la voluntad de Dios. Pero vuelvo y te repito, tú no te detengas por eso. ¿Sabes por qué? Porque cada día que pasa, cada día que Dios nos regala, es una nueva oportunidad, y esa nueva oportunidad es la misericordia de Dios, que nos permite cada día acercarnos a Él, que nos da la oportunidad de corregir nuestros errores. Amén. Que nos da la oportunidad de saber por dónde vamos caminando. Hay alguien que certifica, hay alguien que nos está corrigiendo, y quiero que vayas conmigo ahí a Romanos 8:12, aleluya. Dice la palabra del Señor: aleluya. ¿Lo tienen? Amén. 8:13, perdón, dice: porque si vivimos conforme a la carne, moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos: Abba, Padre. Aleluya. El Espíritu mismo da testimonio de nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Ese es el que sella, el que aprueba, el que certifica
realmente quiénes somos nosotros. Y me llama la atención porque tanto en el versículo 14 como en el versículo 16 termina el versículo en lo mismo, diciendo que el Espíritu es el que nos da la aprobación de que somos hijos de Dios. Esto quiere decir de que nosotros hemos comenzado un proceso y estamos en un proceso en el cual estamos haciendo morir los deseos de nuestra carne. Aleluya. Y eso no es fácil. ¿Sabes quién es el que lo puede hacer? Solamente es el Espíritu Santo de Dios. Ese es el único que puede traer a nuestra vida una renovación. ¿Sabes? Quiero que leas ahí mismo en el 8 donde estamos. El 8:8 dice: y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Es decir, no pueden hacer la voluntad de Dios. Sencillamente porque andan conforme a sus deseos. Eso es lo que quiere decir, en otras palabras. Pero hay alguien que puede obrar en nosotros. Usted tiene que tener la confianza de esperar en el Señor, de mantenerse. Mira, ya en mi país decía un pastor: usted preocúpese solamente, y hoy se lo voy a transmitir también, preocúpese solamente de asistir a los cultos, de estar sentado en esa silla, y lo demás déjeselo al Espíritu Santo de Dios. ¿Sabe por qué, hermanos míos? Porque si nosotros nos ponemos a luchar con nuestras fuerzas, nos vamos a desgastar. Tenemos que, óigase bien, en primer lugar, darle el espacio al Espíritu Santo de Dios para que Él comience a regenerar nuestra mente y corazón. Aleluya. Para que Él pueda testificar, gloria a Dios. Para que Él pueda testificar quiénes somos. Es muy importante que nosotros no dejemos de asistir a la iglesia, que nosotros siempre estemos pendientes. Mira, no importa si hemos fallado, no, eso que no te detenga eso. Que no te importe, hermanos míos. ¿Sabes por qué? Porque nosotros nos ponemos a pensar de forma natural, pero la Biblia dice que todos los días son nuevas sus misericordias para aquellos que le buscan. Aquellos, oigan bien, aleluya. Dice la palabra del Señor que un corazón contrito y humillado Él no desprecia jamás. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que cuando nosotros fallamos, cuando nosotros hemos desagradado a Dios, usted y yo tenemos esa confianza de venir y reconocer ante Dios, venir humillados y reconocer de que las cosas no van bien. El problema es de que a veces creemos que las cosas van bien y seguimos viviendo como nosotros queremos, pero le hemos preguntado a Dios: ¿está bien como estoy actuando? Le hemos dicho al Espíritu Santo de Dios: corrígeme. Le hemos dicho: Señor, haz que yo haga tu voluntad. Manda a mi corazón a que yo me mueva conforme a tu voluntad. Eso es muy importante, ¿sabes? Porque nosotros no estamos, óigase bien, no estamos enseñados a hacer la voluntad de Dios, porque nos hemos movido siempre conforme a la ola del mundo, conforme a los placeres de la carne, conforme a la vanagloria de la vida. Ese ha sido nuestro estilo de vida. Pero usted que es hijo de Dios, usted que está en este lugar, puede comenzar a darle espacio especial al Espíritu Santo de Dios para que comience a hacer una nueva obra en nuestra vida. Él es el que se encarga. Amén, aleluya. Y hace su trabajo perfecto. Aleluya. Lo garantiza, lo sella. Amén. Él dice: yo estoy trabajando aquí. Dejen por favor a este hombre o a esta mujer. Yo sé cómo lo estoy tratando. Yo sé cómo esa vasija la voy a destruir y voy a hacer un vaso nuevo de él. Aleluya. Para mi gloria, para mi honra. No dejes, no
permitas que nadie te critique, te juzgue, ni te detenga. Santo, aleluya. ¿Sabes por qué? Porque esas personas no saben el propósito de Dios en tu vida. Ellos no van a entender el proceso por el cual tú estás pasando. Quizás te van a criticar, te van a señalar, van a decir una y mil cosas. Pero qué bueno va a ser cuando tu proceso termine, cuando ya tengas el certificado de garantía que diga que tú ya eres un obrero o una obrera aprobada por el Señor. Él es el que da testimonio. Aleluya. Pero me llama la atención también lo que dice en el Evangelio ahí mismo en San Juan, de la vuelta unas paginitas atrás, en el capítulo 4 y el versículo 34. Dice la palabra del Señor en el capítulo 4 y el versículo 34, que Jesús dijo: mi comida es que haga la voluntad del que me envió. Aleluya. Es decir, en mí no hay otra necesidad. Porque el comer, yo creo que todos cuando comemos es porque tenemos una necesidad, y buena necesidad, ¿verdad? Amén. Grande, Aleluya. grande necesidad. Gloria a Dios. Y alguien dice por ahí: hombre, yo ando un hambre que me como una vaca entera. Santo. Qué bueno fuera ese apetito desmedido de querer agradar a Dios, de que en nosotros, hermanos míos, haya esa necesidad grande de agradar a Dios, de nosotros mismos, hermanos míos, rechazar aquellas cosas que sabemos, porque sabemos muy bien, lo digo por experiencia, pero a veces nos hacemos el que no nos importa. A veces, ¿sabes por qué? Porque nos agradamos nosotros mismos. A veces sabemos que tenemos que estar en la casa de Dios y nos da igual no venir. ¿Por qué? Porque hay otras cosas que a mí me agradan. Porque se me va a enfadar mi amigo o mi amiga. Tráetelo a la iglesia y dile: después del culto nos vamos de paseo por ahí. Para todo hay tiempo, dice la palabra del Señor. Amén. Que voy a celebrar mi cumpleaños, sí, no importa, a la 1:30 nos vamos, yo te prometo, dígale. Pero vamos a la casa del Señor. Gloria a Dios. Que vean el carácter del Hijo de Dios aquí. Gloria a Dios. El Señor Jesús dio ejemplo a sus discípulos. ¿Y por qué nosotros no podemos demostrar el carácter de Cristo Jesús en nuestra vida y demostrarle a esos amigos, a esos familiares, de que nosotros honramos a Dios? Amén. De que nosotros honramos a Dios con nuestro tiempo. Amén. Aleluya. Que nosotros estamos primeramente para agradar a nuestro Padre. Amén. Porque eso es lo que la palabra de Dios, y óigame, y nos está poniendo ejemplo Jesucristo de las cosas a las cuales Él les daba prioridad, las que Él mandaba, las que cosas que mandaban en su vida. Y Él decía, ahí mi comida, dice en San Juan 4:34, Jesús dijo: mi comida es que yo haga la voluntad del que me envió. Amén. Y ahí no hay nada más. Qué bueno fuera que nosotros, yo sé de que estamos en una sociedad que demanda muchas cosas de nosotros, pero ¿sabes qué pasa también? Que lo que esta sociedad demanda, aquí se queda, aquí termina, aquí finaliza todo. Pero lo que Cristo Jesús está demandando hoy en su palabra, esto va a ser eterno, es lo verdadero. Es lo que cual nosotros tenemos que preocuparnos. Gloria a Dios. Ahora bien, ¿qué es lo que domina en mi corazón? Porque esto se trata de algo que está gobernando el corazón y la mente del hombre en este tiempo. Y no solamente en este tiempo, siempre ha habido interés espiritual por que nosotros nos apartemos de agradar a Dios, de hacer la voluntad de Dios. Esto siempre ha sido así.
Pero la pregunta es, y hágasela a usted, ¿qué es lo que me está apartando de hacer la voluntad de Dios? ¿Qué es lo que lo que estoy haciendo y desagrada a Dios? Porque hay algo, siempre hay algo, hay una oposición entre el espíritu y la carne. Aleluya. Y dice la palabra del Señor que los que se mueven conforme a la carne no pueden agradar a Dios. Amén, aleluya. Ellos quieren, bueno, no quieren, dice, y ni tampoco pueden. Miren qué tremendo es eso. O sea que no hay ni la más mínima voluntad. Es muy importante que nosotros le demos espacio al Espíritu Santo de Dios todos los días de nuestra vida, a cada segundo de nuestra vida, para que en nosotros haya esa necesidad de agradar al Padre todos los días de nuestra vida. Amén. Gloria sea a Dios. Quiero en segundo lugar formular la siguiente pregunta. Quizás usted está en este lugar y se está preguntando, pero entonces ¿cómo hacemos? Así como le dijeron a Pedro allá en Hechos 2:38 en adelante, que le preguntaron, Pedro, pero ¿y qué haremos para ser salvos? ¿Qué haremos? Pedro, danos una solución. Hoy en día nosotros, hermanos míos, tenemos que en primer lugar poner de nuestra parte. Eso, hermanos míos, hacer un poquito de esfuerzo. Yo sé que es bien difícil levantarse temprano los domingos y venir a la casa de Dios. Un hermano me decía la vez pasada, qué bueno fuera que así como vamos al trabajo temprano, estamos 10 minutos o 20 minutos antes de la entrada. Ahí estamos en el trabajo. Y qué bueno fuera, me decía, de que así fuéramos para venir a la casa del Señor. Amén. Aleluya. No estoy hablando por los que vienen tarde, sino que pues, tengo que decirlo, gloria a Dios. Amén. Ustedes, oigan, miren, es que yo siempre le he dicho, la palabra del Señor se expone en este lugar. Amén. Usted y yo decidimos si obedecemos o no. Pero yo salgo de mi responsabilidad de transmitir el mensaje que Dios quiere transmitir a los que quieren hacer su voluntad, a los que quieren agradarle. Amén. Gloria sea a Dios. Pero vamos a avanzar. Dice, ¿cómo entender o cómo conocer cuál es la voluntad de Dios? ¿Qué necesito hacer? Es la pregunta que más de alguno puede estarse haciendo. Porque quizás quiere agradar a Dios, yo no lo sé. Pero yo en primer lugar, si yo quisiera agradar a Dios siempre. Pero hay una lucha siempre. Pero hay algo que nosotros necesitamos y lo vamos a ver ahí en Romanos 12. Busquen su Biblia, gloria a Dios, para que vea que yo no le estoy hablando mentira. Aleluya. Me gusta que todos tuviéramos Biblia en mano. Aleluya. Si la tiene en su móvil, búsquela ahí en su móvil también. Amén. Aleluya. Dice Romanos 12:1. Así que, hermanos, Romanos 12:1 y 2. Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Y dice el 2, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿Para qué? Para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Gloria a Dios. Amén. En primer lugar, dice el apóstol Pablo, os ruego, hermanos, así estoy yo en este momento, rogándote a ti, que comencemos nosotros a detenernos, a meditar, a pensar cómo vamos caminando. Y dice la palabra, os ruego, dice, por la misericordia de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Amén. Aleluya. Cuando yo leo esto que dice la palabra, que presentemos vuestro cuerpo en sacrificio vivo, no es que nos vamos a empezar a latigar nosotros
nosotros mismos, sino de que verdaderamente el sacrificio vivo es aquel que, hermanos míos, aquel deseo que se presenta contrario a la voluntad de Dios. Cuando nosotros nos sentimos impulsados, cuando nos sentimos tentados por hacer algo que a Dios no le agrada, porque eso está siempre. Estamos dentro de un cuerpo, dentro de esta carne, que está siempre doblegado a los placeres de esta vida. Amén. Dice que es un cuerpo que está viciado a los deseos engañosos de este mundo. Entonces, bien, cuando la Biblia dice que presentemos nuestro cuerpo con ese sacrificio, o sea, es un sacrificio, es algo que nosotros nos va a costar. Nos va a costar dejarlo, nos va a costar negarnos. Amén. Pero si nosotros estamos con aquella visión, con aquella mentalidad de agradar a Dios, tenemos que nosotros comenzar a hacerlo. No va a ser fácil, no, pero no es imposible. Amén. Porque ¿sabes por qué? Porque dice la palabra de Dios que cuando nosotros nos ponemos a decir que, la Biblia lo está diciendo ahí en el versículo 2, no os conforméis a este siglo. Quiere decir la palabra que hay algo mejor que lo que este mundo está ofreciendo. Amén. Aquí hay algo mejor que lo que estamos sintiendo en las emociones de esta carne. Amén. Hay algo mejor, hermanos míos. Y dice que nosotros tenemos que ser transformados. Amén. Por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Nosotros, hermanos míos, tenemos que comenzar a analizar. Comenzar, hermanos míos, quizás hacer un inventario espiritual y quizás un inventario moral también de cómo estamos conduciéndonos. ¿Estamos agradando a Dios? Dice la palabra que hemos leído, dice que tenemos que ser renovados de vuestro entendimiento para que comprobemos nosotros, oiga, por nosotros mismos, cuál es la voluntad de Dios. Y dice que es la voluntad de Dios agradable y perfecta. Pero hay algo que nosotros necesitamos, como te lo decía, necesitamos ser renovados. Amén, aleluya. Y eso no es fácil. Por ejemplo, en mi caso, 50 y tantos años. Bueno, pero conocí a Cristo muchos años atrás. Pero supóngase usted que ya tenía 30 años de vivir conforme a los deseos de este mundo. ¿Qué trabajo tuvo el Señor conmigo, hermanos? Por eso te digo, mantengámonos firmes. ¿Y cómo vamos a adquirir esta renovación de nuestro entendimiento que habla la palabra en este día? La vamos a recibir no con la Biblia encajonada, sino que, hermanos míos, cuando nosotros comencemos a escudriñar, porque ahí en San Juan 5, donde hemos comenzado a leer, en el versículo 39 dice, escudriñad las Escrituras. Entonces, cuando nosotros queremos ser renovados, cuando nosotros nos disponemos, cuando nosotros decimos, Señor, yo ya no aguanto vivir así, esas palabras salieron de mi boca en un momento, de decirle, Señor, cámbiame, yo no aguanto más. Amén. Yo necesito ser un cristiano, un hijo verdadero tuyo, no quiero ser hipócrita, le dije. Así. Amén, aleluya. Me acuerdo yo, hermanos, que mi trabajo era de chofer allá en mi país. Y ponía yo una radio cristiana. Y el pastor que salía ahí oraba y decía y esto y lo otro. Y yo decía, Señor, ¿y yo por qué no puedo? ¿Por qué siempre yo tengo luchas conmigo mismo? Siempre vuelvo a caer en lo mismo. Siempre te deshonro, te desagrado. Soy un mentiroso, le decía. Aleluya. Yo iba solo en ese coche, hermano, conduciendo, pero me ponía a hablar con Dios. Y gracias a Dios que Él tuvo misericordia. Aleluya. Si yo no estuviera en ese pero ¿sabes qué? Yo te voy a decir algo. Tiene que haber en nosotros, como dijo Jesús, esa necesidad. Aleluya. Esa necesidad, eso que no te deje en paz. Aleluya. Tienes que comenzar a escudriñar la palabra de Dios, porque ella es viva y es eficaz y va a corregir nuestra vida, va a traer
Va a ser duro, pero tenemos que poner de nuestra parte, agarrarnos de la mano de Dios y decirle: Señor, verdaderamente yo no aguanto más, no puedo. Necesito entregarte mi vida, necesito entregarte mis problemas, necesito entregarte mi familia, necesito que tomes un control absoluto de mi vida. Amén, aleluya. Porque el hombre solo nunca va a poder. Siempre va a fracasar. Cuando el hombre, hermanos míos, está con esa mente vieja, con esa mente reprobada, mientras su mente no sea transformada, mientras su corazón no sea transformado, jamás podrá. Pero hoy Dios está hablando que no nos conformemos a este siglo. Alguien tiene que negarse a esa vieja vida. Alguien tiene que abrir su corazón. Alguien tiene que decirle: Señor, yo no puedo. Aleluya. Aleluya. Gloria a Dios. Y es ahí donde el Señor comenzará a obrar en tu vida. No me preguntes cuánto se va a tardar, porque conmigo se llevó años. Lo importante es que usted y yo no nos rindamos, no nos demos por vencidos. Yo sé que Dios, hermanos míos, no ignora tu petición. Él sabe lo que tú estás sufriendo. Él sabe que tú anhelas agradarle, pero que no puedes. Aleluya. Porque necesitamos ser transformados. Necesitamos ser renovados de mente y de corazón. Amén, aleluya. Y quiero que vayas conmigo para que avancemos, gloria a Dios. A 1 de Corintios, gloria sea a Dios. 1 de Corintios, capítulo 2. 1 de Corintios, capítulo 2, Aleluya. y el versículo 11 dice, porque hace una pregunta: ¿quién de los hombres sabe las cosas de los hombres, sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoce las cosas de Dios, sino el Espíritu Santo de Dios. Y nosotros no hemos recibido espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. O sea que mire, yo creo que lo que dice el Señor, de que nosotros aún no conocemos. Amén. Aleluya. Aún no hemos entendido. Aleluya. Y es necesario que haya una renovación en todos nosotros. Amén. Para poder llegar a conocer, para poder llegar a entender lo que Dios nos ha dado, lo que Dios nos ha concedido. Y sigamos leyendo. Lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu. Oiga, qué precioso. Por eso es necesario que le demos al Espíritu Santo de Dios libertad en nuestra vida y en nuestra familia. Amén. En tus Aleluya. hijos, en tus hijas. Es importante que le entreguemos al Espíritu Santo de Dios todo aquello que nos está dominando. Amén. Dice, sino que enseña, sino con las que enseña el Espíritu. Es ahí donde se da la renovación. Porque las cosas que nosotros se nos han enseñado son, hermanos míos, rudimentos de hombre, consejo de hombre, dirección humana, sabiduría humana. Pero es importante que el Espíritu Santo de Dios nos enseñe. Aleluya. Dice, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Amén. Aleluya. Está muy claro. Aleluya. ¿Cuántos pueden darle palmas al Señor? No hay otra forma. Amén. No intentes hacerlo con tus fuerzas. No recibas consejo de persona humana para lo espiritual. Porque lo del espíritu es del espíritu. Lo espiritual es espiritual. Lo hemos leído aquí, dice, si no, dice, lo vamos
hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acompañando lo espiritual a lo espiritual. Yo creo que ahí ya no puedo ahondar más, ya eso no lo puedo superar. Aleluya. Solamente que necesitamos que Dios abra nuestro entendimiento, pero que también nosotros abramos nuestro corazón. Y sigamos leyendo, dice: pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. No pretendamos caminar en las cosas espirituales abriendo la mente a lo natural. No se puede, porque las cosas que son del Espíritu se entienden espiritualmente. Es decir, si usted quiere ser cambiado, renovado, transformado, como lo quiera decir, tenemos que ir a la presencia de Dios, tenemos que ir a intimidad con Dios, tenemos que, óigase bien, comenzar nuevos hábitos en nuestra vida. Yo sé que estoy hablando algo que no es fácil. Aleluya. Porque en este mundo estamos, óigase bien, preocupados por muchas cosas, pero menos por nuestra alma muchas veces. Y esa es una verdad que no la vamos a negar. Y es lamentable también. Pero hoy Dios está hablando a nuestra vida. Dice que la gente natural no te va a entender, así es que no busques consejo donde no hay nadie que esté lleno del Espíritu Santo, donde nadie te va a dar una solución certera, donde nadie te va a decir: mira, busca de Dios, o ven, vamos este día a hacer un ayuno juntos o juntas, para que Dios revele a tu vida, para que Dios traiga una solución, para que Dios te guíe. Si no es así, no busques. Porque es necesario de que lo espiritual es un lugar, hermano, exclusivo para lo espiritual. No pretendamos en ningún momento resolver cosas espirituales con cosas naturales. Ni las naturales, hermanos míos, si esas se pueden resolver con lo espiritual. Porque si estamos pasando momentos difíciles en lo natural y vamos a la presencia de Dios, ahí tendremos una respuesta. Ahí vamos a recibir nuevas fuerzas. Ahí vamos a recibir sabiduría para poder Ahora bien, el 15 dice: en cambio, el Espíritu juzga todas las cosas, pero Él no es juzgado por nadie. Él es perfecto. Amén. Aleluya. Él es santo, Él es puro. Amén. Y está para ayudarnos, para guiarnos en todo momento difícil. Amén. Amén. Y dice el 16: porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién la instruirá? Oiga, esto es poderoso. Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Mas nosotros tenemos la mente. Y si usted y yo tenemos la mente de Cristo, y dentro de nosotros no está lo que Cristo ponía por prioridad, que es agradar al Padre, ¿será que todavía no tenemos la mente de Cristo? Santo, aleluya. ¿Será que nos falta tener en nosotros esa necesidad que hubo en Cristo Jesús de agradar al Padre, de buscar, hermanos míos, cómo hacer sentir bien al Padre? Tú eres un hijo de Dios, tú eres una hija de Dios. Aleluya. Por lo tanto, tiene que haber en usted, si en usted y yo está la mente de Cristo, estamos completos. Usted, si tiene la mente de Cristo, no se preocupe, porque el mismo Espíritu va a dar testimonio de quién es usted. Amén.
Así dice la palabra que hemos leído, que el Espíritu es el que va a dar testimonio de que somos hijos de Dios. Amén, aleluya. Usted no necesita de que alguien ande ahí con un megáfono. No. ¿Sabe por qué? Porque lo que usted haga, eso, lo que usted haga, lo que yo haga, lo que yo diga, va a decir mucho de quién soy. Santo, aleluya. Gloria a Dios. Ponte en pie, iglesia, en esta hora. Amén, aleluya.